Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos al día lunes 17 de agosto del 2020, empezando una semana más, una semana número 21. 21 semanas ininterrumpidas de Online Virtual Education a nombre de Auvernia y la red de distribuidores autorizados. Soy Emanuel, un gusto tenerte aquí conectado. Saludos, doctor Barreras. Saludos, doctora Yesenia. Qué gusto verlas y verlos conectados una vez más. Tendremos una semana con 2 pláticas y el día de hoy empezamos esa semana número 21 con una amiga de la casa, una dermatóloga, que también es, como es el tema de hoy, de pelotricóloga, es la doctora Adalid Jacqueline Morales Miranda. La doctora, recordarán, ya nos dio un tema con anterioridad. Es diplomada de la Sedena, es dermatóloga, fue jefa de dermatología del Hospital Militar Regional en Yucatán. Ya volvió a México, es miembro de varias sociedades como la Academia, la Sociedad Mexicana de Tricología. Saludamos al doctor Hugo Vicente y a otros miembros de la misma, doctora Guzmán, y también de la American Hair Research Society desde hace ya 2 años. Ha trabajado y trabaja obviamente en el Hospital Ángeles, donde está ubicada en su consulta privada. Es, como lo vimos, también diplomada en investigación clínica y epidemiología de la UNAM. Eso le permite tener un abordaje bastante consensual y sobre todo global de las patologías y de sus enfermedades. Y también, porque eso fue lo que le dio el empuje en tricología, hizo su máster en tricología en la Universidad de Alcalá, en España. Así que con conocimientos muy frescos y una práctica en una casuística mexicana, la doctora Adalid Jacqueline Morales nos va a poder hoy dar un tema bastante interesante, no solamente sobre alopecia, pero todas las alteraciones del pelo, un tema que nos pidieron. Hoy lo tienen aquí presentes, así que toda la red de distribuidores de Auvernia, todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida, doctora Jacqueline, y gracias por una vez más compartir ese espacio y tus conocimientos en vivo y a color con nosotros, doctora. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes y pues emocionada. Vamos a ver cómo nos va hoy. Pues seguramente espectacular como una vez pasada. Doctora, adelante, todo el auditorio está oído y haremos las preguntas y respuestas al final, como siempre, así que no dejes de preguntarnos. Saludos en el chat a todas y a todos. Empezamos. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a platicar hoy acerca de las alteraciones del pelo. Este tema cuando me comentaron, pues me generó un poquito de inquietud, pero bueno, vamos a ver, espero que lograr cumplir las expectativas. Y bueno, pues como todos sabemos, el cabello tiene una parte muy importante de nuestra personalidad, refleja el autocuidado que cada uno de nosotros tenemos. Una persona que tiene un cabello con alguna alteración, precisamente pues puede dar la apariencia de que no se preocupa por su propia persona, de descuido, puede darnos la apariencia de enfermedad o de no tener un adecuado estado de salud y por supuesto pues el cabello nos va a dar identidad, va a permitir que nos identifiquemos con diferentes grupos a los que podamos pertenecer y también pues hoy en día con lo de la identidad de género también es una cuestión que está muy involucrada. Y pues va a ser parte muy importante de nuestra seguridad y confianza. Como todos nosotros sabemos, hay diferentes estilos de pelo, desde el color, la textura, el cabello lacio, el cabello ondulado, el cabello rizado, diferentes formas y colores, el cabello negro, castaño, rojizo o el cabello con canas. Entonces va a haber mucha variabilidad y cada uno de ellos va a tener características muy peculiares. Como decíamos, pues principalmente en cuanto a forma, en cuanto a color y en cuanto a textura. Esta parte de la textura es sumamente importante ya que las principales características que nos hablan de un cabello sano son que sea brillante, que sea suave, que sea manejable, que las puntas sobre todo estén cerradas y en buenas condiciones y por supuesto el largo del cabello. Todas esas características han cambiado a lo largo del tiempo y están fuertemente influidas por la época en la que vivimos y por los estándares de belleza que rigen de acuerdo al momento en el que estemos viviendo. De tal manera que vemos que desde los estilos de peinado, el largo e incluso el color va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo.
Las características de la textura, que es lo que más nos va a reflejar el aspecto de un cabello saludable, van a depender al 100% de la integridad de la fibra capilar, específicamente de la integridad de la corteza y de la cutícula. Y pues de esto vamos a ir hablando poco a poco. Pero ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes del pelo? Pues se puede dividir de diferente manera, pero vamos a hablar principalmente en la piel cabelluda, donde una de las principales alteraciones va a ser la presencia de caspa, que se puede dividir en seca o grasa. De ahí la presencia de la dermatitis seborreica o seborrea únicamente, y por supuesto la sequedad o fragilidad de la fibra capilar, y en este rubro podemos involucrar a la tricorresis nodosa adquirida y a la tricoptilosis. Y bueno, por supuesto, todas las formas de alopecia, que como sabemos son más de 50. Vamos a hablar un poco acerca de la caspa. Como podemos ver, se ha clasificado en 3 tipos de seborrea. La primera sería la seborrea o caspa seca, la segunda, la seborrea o caspa grasa, y por último, la dermatitis seborreica, donde aparte de la presencia de la descamación, vamos a encontrar una inflamación muy importante a nivel de la piel cabelluda. En los 2 primeros tipos, la característica más importante es que no va a haber esa inflamación. Puede haber prurito, pero generalmente no vamos a encontrar ni el eritema, ni la comezón o el dolor tan intenso o el ardor que podemos encontrar ya en los pacientes que tienen dermatitis seborreica. Y bueno, pues, ¿qué es la caspa? Se involucra todo o se puede agrupar todo dentro del mismo problema, la dermatitis seborreica, pero sí lo podemos dividir en estas 3 fases muy diferentes. La caspa por sí sola, pues es una condición descamativa de la piel cabelluda. Como decíamos, se puede acompañar de un prurito leve o ser completamente asintomática, y la característica más importante es que no hay datos de inflamación. No vamos a observar ese eritema. Y esta caspa puede ser caspa seca o caspa grasa, y se debe principalmente a una paraqueratosis muy importante y una aumento en la cantidad de los queratinocitos de la piel cabelluda, y también puede haber un aumento de la secreción sebácea en los casos de la caspa grasa. La dermatitis seborreica como tal, pues es un problema muy frecuente. Se ha descrito que afecta del 3 al 5% de la población adulta, y bueno, como ustedes saben, se debe principalmente a la proliferación del hongo denominado Malassezia, principalmente Malassezia furfur, el cual se ha visto en investigaciones recientes que va a generar una inflamación mediada por una respuesta inmunológica que va a generar esos cambios que vemos a nivel de la piel. No solo es la hipersecreción sebácea, sino también va a haber un cambio en la microbiota de la piel. Puede haber una disminución de ese abrus, y esa disbiosis va a hacer que favorezca la proliferación de la Malassezia, aunado a la hipersecreción de la glándula sebácea, pues nos va a dar origen a la inflamación descamativa que vemos. Anteriormente se creía que esto era únicamente cuestión de esa desregulación, pero recientemente se ha visto que hay una alteración de la barrera cutánea por supresión de los genes MPZL3 y ZNF750, que al estar no activados, pues van a favorecer la aparición. Entonces, esto se ha visto en estudios de pacientes que sí tienen una influencia genética, ¿no? Que hace mucho tiempo pues nosotros no creíamos que influyera. Y bueno, como factores detonantes de todo este ciclo, por supuesto, el estrés puede afectar la altitud a donde estemos viviendo, la radiación ultravioleta va a influir, algunos fármacos van a favorecer la aparición de la caspa, sobre todo los neurolépticos o la carbidopa, que se usan en pacientes con enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver algunas de las causas de esa dermatitis seborreica. Y bueno, como ustedes saben, el cuadro clínico va a presentarse principalmente en las zonas ricas en glándulas sebáceas, como la piel cabelluda, el entrecejo en nivel de la cara, a nivel de las cejas, en la región retroauricular, la región preesternal, y puede afectar también las axilas y las ingles. Y característicamente vamos a observar eritema, esa descamación amarillenta de aspecto untuoso o graso, y ocasionalmente una escama furfurácea, o sea, un poco más fina,
o incluso puede ser más gruesa, y predominantemente el prurito moderado o intenso, muy intenso, que va a hacer que el paciente pues experimente una gran afectación a su calidad de vida. Muy bien. El tratamiento de la caspa va a ir cambiando. Realmente puede representar un arte y un reto para nosotros como clínicos. En caso de que determinemos que nuestro paciente presenta caspa seca, podemos usar queratolíticos. Y aquí pues tuve que poner el comercialote porque si no, pues a veces no nos acordamos cuáles son. Entonces, como shampoos que tienen principalmente como principio activo ácido salicílico, podemos encontrar diferentes marcas de shampoo y en la mayoría de las ocasiones algunos shampoos tienen mezclas de diferentes principios activos. Entonces, pues vamos a tener que aprendernos algunos que podamos usar en ocasiones muy específicas. Otro queratolítico muy importante es el ictiol, que podemos encontrar en algunas fórmulas. Y por último, también podemos encontrar shampoos que tienen urea. Para la caspa grasa vamos a usar principalmente antiseborreicos o seborreguladores, y de ellos el más importante es el alquitrán de hulla, que también podemos encontrar en la literatura como coaltar. Y bueno, podemos encontrar diferentes productos en nuestro país que tienen este principio activo. Es muy importante que recordemos que el alquitrán de hulla es fotosensible. Entonces, si nosotros vivimos en un lugar muy soleado o nuestro paciente hace actividades bajo el sol, pues es importante tenerlo en cuenta para no recomendar estos porque fotosensibilizan mucho. Esto yo lo viví en carne propia en alguna ocasión, que me puse una muestra de un shampoo en unas vacaciones por flojera y acabé con una quemadura casi de segundo grado, yo que nunca me pongo ni siquiera rojita, solo me bronceo. Entonces, después de haberlo vivido en carne propia, le tengo mucho respeto al alquitrán de hulla. Y bueno, pues también aparte que generalmente deja el cabello oliendo como a petróleo, nos dicen los pacientes, y también pues al ser un antiseborreico va a tender a dejar la fibra capilar exageradamente seca. Y entonces nuestros pacientes se quejan de que el shampoo les ayudó a controlar la grasa, pero les ha dejado el cabello como estropajo, que es su principal queja, ¿no? O extremadamente con mucho frizz, por ejemplo, entre más seca sea la fibra capilar, vamos a presentar mayor frizz. Y bueno, también tenemos otros shampoos, por ejemplo, aquellos que tienen azufre orgánico, que también nos van a servir como seborreguladores. Cuando tenemos un cuadro de dermatitis seborreica como tal, entonces, como el agente principal era la malacesia, pues los antifúngicos van a cobrar mayor importancia. Existen numerosos antifúngicos en el mercado, dentro de ellos la piroxolamida, el pitirato de zinc, la tioxolona, el climbasol y el ketoconazol. Dentro del catálogo de nuestro huésped del día de hoy podemos encontrar diferentes productos que tienen este tipo de principios activos, sobre todo la piroxolamida y el pitirato de zinc. Lo encontramos, por ejemplo, en el shampoo de Oberna Hair System Control Grasa y en el shampoo Clear de la Sartigue. La Sartigue también tiene algunos otros productos que nos pudieran ayudar a controlar la dermatitis seborreica de manera muy efectiva. Existen diferentes artículos que nos hablan de los productos que podemos usar, de la dosis con la que lo debemos de usar. Por ejemplo, el shampoo de alquitrán de hulla se recomienda usarlo 2 veces a la semana y decíamos, uno de sus efectos muy importantes es la fotosensibilidad. También nos puede ocasionar dermatitis de contacto o incluso foliculitis. Algunos shampoos que tienen sulfuro de selenio, en México pues estaba uno que ya no se consigue tan fácilmente, puede ocasionar descoloración de la piel, del cabello. Algunos productos a base de aceite de árbol del té pueden ayudar, aunque el efecto más común es la dermatitis de contacto. Como decíamos, los productos con pitirato de zinc se recomienda usarlo al menos 2 veces a la semana. Y también los shampoos con antifúngicos que se pueden usar de manera diaria. Esta sería una diferencia muy importante a diferencia de los otros productos. En casos de eritema muy importante a severo o la sintomatología, el prurito o ardor que sean moderados a severos, podemos auxiliarnos de los esteroides. Se recomiendan principalmente los esteroides de mediana potencia como la betametasona, que se usaría 2 veces al día. En México es más fácil acceder, bueno, betametasona la podemos conseguir en loción o también la mometasona se puede conseguir en loción y se usaría por lo menos por 15 días y después disminuir la frecuencia.
También podemos usar shampoo con clobetasol 2 veces a la semana, por lo menos durante 2 semanas, y de ahí disminuirlo, y algunos otros esteroides que no son tan fáciles de conseguir en shampoo o en solución en nuestro país. Pero es importante tener en cuenta que, como les comentaba, la mayoría de los shampoos van a ocasionar resequedad. Hay que alternarlos con shampoos muy suaves para que no nos ocasionen un exceso de resequedad sobre la fibra capilar. Muy bien. Y pues continuando con esto, otra de las alteraciones sobre el pelo que nos van a ocasionar precisamente esa sequedad o ese aspecto de fragilidad capilar, pues tenemos primero que recordar la estructura de la fibra capilar para poder entender qué es lo que va a pasar. Como sabemos, nuestra fibra capilar va a estar constituida por una médula, la corteza y la cutícula. La médula va a estar formada por las macrofibrillas de queratina que van a estar plegadas sobre sí misma y unidas por enlaces disulfuro, y a la vez se van haciendo como estas cadenas trenzadas muy fuertes que van a dar principalmente sostén y estructura a nuestra fibra capilar. Por encima de ellas va a estar la capa de la cutícula, va a haber una matriz proteica muy importante donde va a haber más de 400 tipos de péptidos y de proteínas conformando esa área. Y por último tenemos la cutícula, que va a estar formada por unas células por queratinocitos poliédricos que van a estar formados como en forma de tejas. Sobre encima de ellas todavía va a haber un lípido muy específico, el ácido 18-metilcoceanoico. Esto lo practiqué muchas veces, pero de todos modos se me enreda la lengua. Y vamos a suponerlo de manera sencilla que es un lípido que va a aislar y va a proteger a nuestra fibra capilar contra los agentes externos, incluyendo pues los contaminantes, polvo, suciedad o los productos para fijar que podemos estar usando. Incluso nos protege, por ejemplo, de tintes o de productos que estemos usando para tratar nuestro cabello, del sol, habíamos dicho de la radiación ultravioleta, y también nos va a proteger del polvo y la humedad. Cuando hay que considerar que nuestro cabello va a sufrir un desgaste normal, considerado o denominado en inglés como desgaste o weathering. Se refiere este término a la degeneración progresiva de nuestro cabello desde la raíz hasta la punta del pelo. Va a iniciar a nivel de la cutícula y se va a extender hacia la corteza. ¿Por qué se desarrolla este desgaste? Pues tenemos que tener en cuenta que nuestro cabello, como sabemos, crece 1 centímetro por mes, de tal modo que el cabello, para que cuando ha crecido 24 centímetros, pues ha sido lavado unas 700 veces, ha sido peinado el mínimo o el doble número de veces, probablemente ha sido expuesto a cloro de albercas, a tintes, a la radiación ultravioleta e incluso al humo del tabaco, a la contaminación. Y todo esto va a ir desgastando, primero va a eliminar esa capa de lípidos que nos iba a proteger y posteriormente va a desgastar la cutícula, y de acuerdo a lo que estemos haciendo, por ejemplo, los tintes, los tratamientos de alaciado o de rizado permanente van a destruir específicamente la cutícula para que puedan penetrar y modificar la estructura del pelo. Entonces, como podemos ver, tenemos un desgaste ocasionado únicamente por el hecho de tener largo el cabello, de peinarlo, de lavarlo y de cepillarlo, y un daño más intenso en aquellos cabellos que son tratados con tintes o con procesos de uso de secadoras, de alaciado, tan solo el alaciado de la plancha o el alaciado permanente con productos muy específicos. Y bueno, pues es lo que estábamos platicando, el uso de tintes, sobre todo aquellos tintes que van a aclarar el cabello, van a ser muy dañinos. En el caso de los tintes, nuestro cabello primero sufre un proceso, nuestro cabello tiene un pH ácido, entonces para que el tinte pueda penetrar a nuestro cabello, primero nos van a cambiar bruscamente el pH de la piel, lo van a alcalinizar, y para eso se usan, por ejemplo, sustancias como el peróxido de hidrógeno, entre algunos otros, ¿no? Después va a venir una reacción de oxidación para separar esas fibras, esas células que estaban protegiendo o estaban formando la cutícula y que el cabello pueda penetrar y pueda cambiar la coloración. En aquellos casos donde se hacen rizados permanentes, pues sabemos el tioglicolato
o en los casos de alaciado, los productos que estaban hechos a base de formol, las famosas queratinas, lo que van a hacer es desestructurar y desnaturalizar esos enlaces disulfuro para poder romperlos y poder cambiar la textura del cabello de un cabello lacio a un cabello ondulado o viceversa, de un cabello ondulado a un cabello lacio. Entonces, aunque aparentemente nosotros podemos salir del salón con un cabello súper brillante por nuestro alaciado brasileño, pues la verdad es que hemos desnaturalizado increíblemente la proteína y nos va a pasar la factura en poco tiempo. Y aparte hay que recordar que estos tratamientos, pues en realidad, aunque a veces nos prometen que duran más de 4 meses, este tipo de tratamientos, su duración no va más allá de 6 semanas. Entonces tiende a ser repetitivo. Por ejemplo, los tintes, hay pacientes que lo hacen cada 4 semanas para cubrir las canas y pues imagínense este daño tan frecuentemente, pues va a perjudicar de manera muy importante nuestra fibra capilar. Además de eso, pues el calor directo sobre nuestro pelo y el cepillado, la fricción constante, va a hacer que cambie la carga eléctrica que tiene nuestro cabello y va a ocasionar principalmente daño. Y también el uso de las planchas. Entonces es muy importante que nosotros preguntemos todos estos antecedentes en nuestros pacientes para poder recomendarles una rutina adecuada de cuidado de su cabello. ¿Y cuáles son las consecuencias de todos estos malos tratos, diría yo? Pues la más conocida de ellas es la tricoptilosis, que se refiere a la ruptura longitudinal que afecta específicamente la punta del cabello, lo cual le va a dar este aspecto en la punta como de pasador o de horquilla o puntas abiertas o como lo denominamos en México, de orzuela. Y esto es más frecuentemente por el desgaste normal. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen el cabello de medio a largo, es muy frecuente que presenten en las puntas esta tricoptilosis de manera normal. Por eso es muy importante que recomendamos productos especiales para ayudar a disminuir este daño e incluso a regenerar o a mejorar, aunque muchas veces pues es difícil que logremos pegar esta punta y el único modo de mejorarlo es cortando el cabello, ¿no? Dando la despuntada. ¿Cómo se dice? Una despuntada con alguna periodicidad. Y bueno, pues un problema un poquito más grave y que también suele asustar más a nuestras pacientes es la ruptura del cabello favorecida por la tricorresis nodosa adquirida. A diferencia de la tricoptilosis, la tricorresis nodosa adquirida va a afectar el cabello a cualquier nivel, no exclusivamente en las puntas, sino en la región medial o incluso en la porción proximal. Cuando lo vemos en la porción muy pegado al cuero cabelludo, podemos atribuirlo incluso al uso de planchas, principalmente o de secadora, y cuando está más o menos a unos centímetros, a unos 5 centímetros de la piel cabelluda, pues puede deberse principalmente a tintes o a procesos de aclarado o blanqueamiento, como lo podemos encontrar en la literatura. Y como habíamos comentado, pues lo primero que se genera es un engrosamiento a nivel de la fibra capilar, que va a ocasionar, ese engrosamiento se debe a que las fibras se van rompiendo, se van deshilachando, hasta que finalmente cuando la paciente se pasa el peine o incluso pues sin ningún pretexto, la fibra capilar se rompe y nos deja este aspecto deshilachado que vemos en la fotografía de barrido. Pero también lo podemos observar como en el dermatoscopio. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues vemos esos cabellos engrosados con ese aspecto deshilachado y al final las puntas con ese aspecto como de escoba que le dicen o de escobetilla. No se ven los cortes nítidos que deben de verse cuando es el cabello cortado específicamente. Muy bien, y bueno, pues ¿qué podemos hacer para cuidar o para prevenir todos estos daños? Va a variar dependiendo de la rutina que tenga nuestro cabello. Por ejemplo, el shampoo, ahorita hay muchas como mitos o como muchas ya leyendas urbanas alrededor del shampoo. Tenemos que recordar que la función del shampoo es de limpiar adecuadamente nuestro cabello, eliminar el sebo, el sudor, los hongos que pueden estar presentes, las células, los cornocitos descamados y los productos de peinado como el gel o los sprays o incluso hoy en día pues las ceras que usan los pacientes y por supuesto la suciedad, el polvo acumulado. Y todo eso se debe de eliminar y para eso pues tenemos que usar sustancias detergentes que hacen espuma y aquí vienen todos aquellos productos que tienen los famosos sulfatos. Entonces los sulfatos van a hacer la espuma y es lo que nos va a ayudar a eliminar todas estas
cosas negativas que van a afectar nuestro cabello. Entonces, por eso cuando los pacientes nos preguntan por un producto libre de sulfatos, pues tenemos que tener mucho cuidado. Si es un paciente que tiene tendencia a la seborrea y empieza a usar este tipo de shampoos sin sulfatos, no se va a limpiar adecuadamente la piel cabelluda y pues va a empeorar una dermatitis seborreica previa. O al contrario, si el paciente tiene una piel cabelluda muy seca y, por ejemplo, recomendamos un limpiador muy agresivo, pues vamos a llevar a la caspa o a la resequedad de la piel cabelluda. Entonces, sí se tiene que adaptar el shampoo a las características de la piel cabelluda del paciente. Y también, pues eso va a incluir la frecuencia con la que hagamos el shampoo. Un paciente joven con una piel cabelluda seborreica, pues seguramente tendrá que lavar diario el shampoo. Pero una persona a partir de los 30, 40 años, donde la piel cabelluda es menos grasa, podrá usar el shampoo 2 o 3 veces a la semana, y una persona mayor de 70 años seguramente lo podrá hacer 2 veces a la semana. Se dice en México, hay estudios que hasta el 90% de los mexicanos usamos algún tipo de shampoo. En la actualidad hay más de 70 shampoos de los cuales el paciente podría escoger. Y bueno, una vez que nosotros tenemos un paciente con un problema en la piel cabelluda, tenemos que dirigirlo para que use el shampoo adecuado para su tipo de cabello. Pero a diferencia, el acondicionador, si habíamos dicho que el 90% de los mexicanos usa shampoo, se ha visto también en diferentes estudios que menos del 10% usa acondicionador. Entonces, esto es bien importante porque, como habíamos dicho, el champú nos va a dejar el cabello seco y pues es necesario usar un acondicionador para hidratar el cabello después de esa eliminación de sebo, y eso nos va a contribuir a que el cabello tenga esa apariencia suave, tersa y con poca estática o frizz para que sea manejable. También el uso del acondicionador nos va a facilitar desenredar el pelo. Entonces, definitivamente el acondicionador es una parte muy, muy importante. Incluso, por ejemplo, si yo lavo mi cabello, a nivel de la piel cabelluda, es bien importante también decirles a los pacientes, el shampoo es únicamente para usarlo sobre la piel cabelluda y se debe dejar por lo menos unos 5 minutos para que haga adecuadamente esa función de limpiar el cabello. Y el acondicionador siempre se va a recomendar de medias a puntas para ayudar a hacer todos estos beneficios que ya habíamos mencionado. Y también en un cabello largo se recomienda el uso de los reparadores capilares que generalmente vienen en forma de mascarillas. Estos yo los suelo recomendar a mis pacientes por lo menos 3 veces a la semana, 2 a 3 veces a la semana. Se aplican de 30 minutos a 1 hora antes del baño y después se lava el paciente el cabello de la manera habitual. Y esto nos va a ayudar a evitar esa famosa tricoptilosis que habíamos visto en las fotografías previas. También si el paciente va a ir a la playa, se recomienda el uso de un protector solar de la piel del cabello para ayudar a prevenir el daño y que no regresemos de la playa con un cabello dañado. Y bueno, pues como platicábamos, los shampoos van a tener diferentes características de acuerdo a lo que estemos necesitando. La verdad es que estos tipos ya lo han visto en otras pláticas, a lo mejor explicado de mejor manera, pero bueno, podemos saber que hay componentes aniónicos, componentes catiónicos y componentes anfotéricos, que cada uno de estos principios activos van a servir específicamente para algunos tipos de caída de cabello, vamos a verlo ahorita en la siguiente tabla. Y bueno, este artículo que menciono aquí habla muy claramente sobre todas las características del pelo que acabamos de mencionar. Es algo que les recomiendo tener a la mano o profundizar un poquito más, que a veces no tenemos como tanto esa como cultura de saber bien qué tienen los shampoos, ¿no? Vale mucho la pena que profundicemos y que lean este artículo, se los recomiendo mucho. Y bueno, como decíamos, de acuerdo al tipo de cabello, pues es el tipo de surfactante que vamos a recomendar. Para cabello seco, que tenga un surfactante anfotérico o aniónico. Para cabello graso, que sea aniónico. Para cabello teñido, el shampoo con surfactante catiónico, y así sucesivamente. Por ejemplo, para el cabello de los bebés es importante que el shampoo no haga espuma. Aquí sí son shampoos anfotéricos, al igual que la mujer posmenopáusica, que tiene tendencia a tener la piel cabelluda más reseca y el cabello también con un aspecto más seco. Y bueno, con respecto a los reparadores capilares, también habíamos platicado hace un rato de las mascarillas,
pero ya para pacientes que tienen esa pseudotricorexis nodosa o la tricoptilosis, podemos indicar ya específicamente algún reparador capilar más específico. En recientes fechas se ha evolucionado mucho y existen numerosos productos que tienen, por ejemplo, extractos de aceite de argán, de aceite de linaza, como podemos ver aquí, los productos de la línea de Auvernia. Por ejemplo, el aceite de la Sartigue tiene argán, camelia y gerano egipcio. Podemos ver también productos que tienen alfa hidroxiácidos, principalmente el ácido láctico, y su objetivo principal es ayudar a restablecer ese pH ácido que habíamos comentado al inicio de la plática que tiene la fibra capilar. Hay algunos productos que también se pueden encontrar, por ejemplo, en salones de belleza, que pueden ayudarnos a reparar esa fibra capilar dañada. Y también tenemos productos que tienen gliacilglicina, de los cuales yo todavía no estoy enterada de cuáles podemos encontrar en México. Hay algunos productos coreanos, mascarillas regeneradoras, que pueden tener este ingrediente activo y es lo más reciente que ha mostrado ayudar a mejorar la estructura de nuestro cabello. Y pues bueno, si nosotros empleamos esto primero en nosotros mismos, probamos los beneficios y después podemos asimilarlos y recomendarlos a nuestras pacientes, seguramente vamos a lograr tener cabellos tan bonitos como los que vemos en los comerciales o en los anuncios de productos para el pelo, que la verdad son muy difíciles de conseguir. Y pues muchas gracias, espero que esta plática les haya ayudado y que no les haya aburrido demasiado ahorita que la verdad ya estamos como regresando a nuestras actividades, como todavía con webinars, y a veces ya uno no sabe qué hacer con tantas actividades. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Auvernia, muchas gracias a Manuel por la invitación. Gracias, Jacqueline, al contrario. Gracias por tu tiempo. Es bastante interesante. Escucho un poco de eco, perdón. Ya. Es bastante interesante tu abordaje, muy completo, lo agradezco infinitamente. La doctora Daniela había empezado en Tijuana y sigue haciendo un protocolo con justamente la Sartigue. Hay más que estudiar todavía sobre la fibra sana, pero creo que tus estudios y lo que estás mostrando, al igual que la Sociedad Mexicana de Tricología, muestran que finalmente a nivel medicina, salvo en alopecia, sabemos bastante, relativamente todavía poco de todo lo que sucede en el mundo del pelo sano, pelo afectado. Y hay varias preguntas que nos están haciendo, sobre todo también una referente a tu lámina sobre la seborrea y la microbiota que mencionaste. Nos preguntan en qué momento tú recurres de forma terapéutica o en mantenimiento a la vía oral y qué tipo de vía oral recomiendas para todos los procesos capilares, porque hay productos muy médicos y hay unos suplementos y unas cosas muy, digamos, de consumo. ¿Cuál es tu recomendación como tricóloga? A ver, ahí no entendí, o sea, para suplementos orales. En suplementos orales, en la vía oral, ¿cuál es tu recomendación en cuanto a, digamos, algoritmos, productos? Y si recurres tú a la vía oral fuera de la vía oral medicamentosa que se suele usar en alopecia, es decir, ¿cuál es tu visión de la vía oral por parte de los médicos para atender ciertos trastornos del pelo que acabas de mencionar? Sí, bueno, mira, por ejemplo, hablando de dermatitis seborreica, recurro a la ketoconazol, por ejemplo, vía oral, cuando veo que el paciente no responde después de tal vez un mes de tratamiento y el problema sigue muy intenso o muy activo, aparte de dar ketoconazol en shampoo o algunos de los antifúngicos que habíamos mencionado como el pitirenoto zinc, etcétera, sí suelo recurrir a la vía oral o cuando los episodios son muy recurrentes, que termina el shampoo y el tiempo que se lo indico y otra vez está con problemas, suelo recurrir a la vía oral, una dosis inicial por 15 días y luego todavía 3 veces al mes, por lo menos 3 a 4 meses. También uso, por ejemplo, medicamentos como el gluconato de zinc para dermatitis seborreica muy resistente, uso Cuteral, que nos ayuda a mantener un poquito más estable el pH de la piel y nos ayuda a disminuir la frecuencia de las recaídas, por ejemplo, en dermatitis seborreica. En alopecia, por ejemplo, en efluvio telógeno, también me gusta mucho usar algunos medicamentos vía oral
sobre todo cuando el paciente tiene precisamente dermatitis seborreica, por ejemplo. Si tiene una caspa, un comezón o irritación muy importantes y yo le dejo una loción, por ejemplo, seguramente voy a favorecer, o no voy a seguramente, voy a favorecer mayor irritación con algunos productos. Entonces también, si yo noto que el paciente tiene un efluvio telógeno agudo y una dermatitis seborreica concomitante, es muy probable que use suplementos orales para ayudar a detener la caída de cabello. Sobre todo eso, cuando tenemos irritaciones o antecedente de dermatitis de contacto con los shampoos, es cuando yo uso medicamentos vía oral. Si por el contrario mi paciente no tiene problemas en la piel cabelluda, generalmente yo uso de primera línea tratamientos tópicos. Entonces esa sería una diferencia que suelo hacer muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Te manda un saludo y te felicita Hugo. Excelente ponencia, doctora Jacqueline. Felicitaciones desde Puebla. Un saludo para allá. Qué bello el doctor. Nos pregunta también Yarena, felicita y dice felicidades a la doctora Jackie. Nos pregunta alguien que la gente que usa polvos o lápices grasos para disimular las canas, ¿cuál ha sido tu análisis del daño que puede llegar a causar ese tipo de procedimientos que se hacen en casa, casi por la gente de forma muy artesanal? Fíjate que yo no he visto en realidad problemas sobre la piel cabelluda. Hay crayones, ¿no? Desde crayones, tal vez con los sprays, también hay unos sprays que eso sí pueden favorecer un poquito más de irritación o dermatitis de contacto. Y finalmente las fibras capilares que se usan para esas fibras artificiales que se usan, que se adhieren a la piel cabelluda, igual yo no he visto que ocasionen alguna alteración o alguna irritación, más bien la incomodidad que a veces les genera porque se llegan a caer sobre la ropa, que pueden llegar a ser notorios, ¿no? Pero en general son productos que creo que son bastante seguros. No sé mis compañeros qué experiencia tengan. Muy bien, sería interesante hacer eso. La doctora García nos dice muchas gracias, doctora, excelente plática, así como alguien más dice muy buena plática, doctora, felicidades hasta la Ciudad de México. Un par de preguntas más, Jacqueline, justamente hablando de esas condiciones de pelo donde hoy las cifras son abismales, hasta COVID obviamente todo cambia después, pero en México el mercado de cremas es equivalente al mercado de productos de cabello, es decir, gasta un mexicano, una mexicana, $1 en una crema, en un tópico, gasta $1 en productos capilares. ¿En qué momento tú, y es más general como pregunta, sientes que los dermatólogos, los médicos especialistas en el cuero cabelludo y que deben de aprender más de fibra capilar, que son ustedes, tienen un rol que jugar en la educación? Porque si bien hay un altísimo consumo de productos, vemos hoy que hay una gran demanda también de información, de protocolos, de rutinas. ¿Cuál sería tu recomendación para los doctores que sin ser tricólogos quisieran saber más o deban de saber más para enfrentar esas preguntas que son más de consumidores que de pacientes como tal, ¿no? Cuando salimos de las enfermedades como tal. Sí, déjame conectar mi computadora que ya se me acabó la pila, dame 2 segunditos. No te preocupes, con gustísimo, que no se nos vaya a cortar. Tú hágalo tranquilamente. Sí, porque como lo están refiriendo varios de tus colegas, en sus estudios, si bien abordan el cuero cabelludo, la alopecia, la dermatitis seborreica y el sinnúmero de patologías, hay una escasez de información de cursos y de cosas ya digeridas que puedan pasar a sus clientes, porque son más clientes que pacientes cuando te dicen qué shampoo usar para un pelo sano. ¿Cuál sería tu recomendación para tus colegas que no quisieran ir 2 años como tú a España o ser miembro de la Sociedad de Tricología? Fíjate que esa es una cuestión que incluso yo tardé un poquito en adaptarme y en entender las necesidades de los pacientes, ¿no? La verdad es que sí, pues nos invierte tiempo entender su necesidad. Entonces sí, como dices tú, algo digerido que a lo mejor ahorita no tiene caso que yo les venga a platicar así la estructura del pelo. A veces perdemos la pauta, que es lo importante. Como decías, en México es bien importante el mercado de los productos capilares, es muchísimo más grande incluso que en Europa,
porque sabemos que los europeos tienen fama, tú nos dirás, de que se bañan con menos frecuencia, no sé si por el frío, no sé si por el agua, y aquí en México, pues el aseo es incluso hasta 2 veces al día por el calor, por las actividades, los pacientes sudan, y hasta 2 veces al día están lavando. Entonces, el mercado de los productos para el pelo es muy grande. Te decía, en México hay más de 70 variedades de productos de shampoos. Y bueno, eso que decíamos de que usan más el shampoo, el acondicionador, se niegan mucho a usarlo los pacientes, y más cuando tienen, por ejemplo, efluvio, les asusta muchísimo, y es importante educarlos, primero educarnos nosotros y luego educar a los pacientes en lo que debemos hacer. Aseo con un shampoo, cabello largo, un acondicionador de medias a puntas, cabello largo, mantenerlo sano con una mascarilla 2 veces, 3 veces a la semana, y ya cabellos dañados, pues usar los sueros reparadores que disminuyan la frecuencia de la plancha, disminuyan la frecuencia de los tintes, es muy, muy importante. Yo creo que, como dices, vale la pena llevarnos, aunque sea ese tip de usar una rutina de cuidado del cabello, vale mucho la pena. Muy y bien. Bueno, pues productos Sí, hay adelante. muchísimos, también hay que irnos adentrando un poquito. Productos hay muchas líneas, algunos se pueden conseguir en farmacia, otros no. Yo quería mencionar ahorita, antes de que se me olvide, que ahorita, por ejemplo, hay muchas modas y bueno, otras doctoras lo han mencionado, por ejemplo, las rutinas para el cabello rizado, que tiene características especiales. El cabello rizado requiere mayor hidratación y mayor nutrición, y pues hay muchas páginas, por ejemplo, hay páginas en Facebook donde hacen grupos que más bien parecen sectas y donde son muy, ¿cómo se diría? Como estrictos con las medidas que hay que seguir, y a veces no son cuidados tan específicos. A veces nos da un poquito de miedo involucrarnos, o de pereza involucrarnos y saber qué es lo que están usando, porque yo he tenido pacientes que me han llegado con toda la rutina de más de 7 productos para el cabello para desintoxicarlo, y cuando tenemos productos muy específicos que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces sí vale mucho la pena como profundizar, y este tipo de foros pues ayudan a eso. Uh-huh. Muy bien, Hugo, te expresa una interrogación además de los acondicionadores, ¿qué tanto recomiendas las mascarillas capilares en tu caso? Yo sí las recomiendo y me gustan mucho, de las diferentes líneas, ¿no? Desde las de farmacia hasta las de estética, las recomiendo mucho. Muy bien. Doctora, ¿nos podrías compartir el artículo que mencionabas hace rato? Sería muy bueno que nos hagas llegar la información y lo comunicamos a quien nos lo preguntó. Y para terminar, ¿qué producto recomiendas para la dermatitis seborreica de cejas? Y excelente plática. Te felicita también la persona que pregunta a la doctora. Fíjate que en la dermatitis seborreica de cara, y bueno, específicamente de cejas, sí suelo usar shampoos, por ejemplo, shampoos con ketoconazol o con pitirionato de zinc. Igual generalmente tienen el problema en la piel cabelluda y en la cara. Entonces, siempre les sugiero que lo usen en la piel cabelluda, que con la misma espuma laven la cara, o productos especiales con pitirionato de zinc en gel. Si digo la marca, me gusta mucho Keloal DS para la cara y para la ceja, y como crema facial también. Y sí, yo sí uso un poquito de esteroide, que esa parte es un poquito controversial, para minimizar la sintomatología de prurito y que el paciente se sienta cómodo antes, pero trato de quitarlo lo más rápido posible y que se quede con su rutina de cuidados de la piel de la cara. Muy bien, te agradezco muchísimo, Jacqueline. Una última pregunta para no abusar más. ¿Con qué frecuencia, hablando de esas mascarillas, tú recomiendas aplicar en un cabello lacio, por ejemplo? Sano, por lo menos 2 veces a la semana. Ok, muy bien. Este es un muy buen tip. Con eso creo que ya podemos dar concluida esta sesión. Hay muchísimas más preguntas, obviamente. Esperemos que justamente con Hugo y con la sociedad de la cual forman parte podremos seguir haciendo muchos de esos temas para ir primero educando al que educa, que es el médico, para que pueda evangelizar de forma correcta, no sectaria, siempre, como lo dijiste, de forma ecuménica, un poquito predicando no por una marca, sino por conceptos, y después cada marca hará su trabajo de dar una propuesta y de complementar. Pero creo que antes que nada es un poco esa cuestión de la ignorancia misma de nosotros en ese mundo médico hace a veces que caemos
en ser pacientes, ¿no? Y las doctoras no dejan de ser consumidoras de estilistas y de salones de belleza que a veces ni saben, porque lo dijiste muy bien, lo que hay en la etiqueta, lo que contiene el código INCI, y como dice la doctora Abril, a veces pues hay que aprender un poco de química y recordar la química antes de la medicina, ¿no? Sí, sí, sí. Es Y eso un que tema. decías, fíjate que a mí me ha pasado de repente, bueno, yo siempre digo que de por sí el shampoo, el protector solar, digo, el shampoo, sí, el shampoo y el protector es una ciencia y un poquito de suerte. A veces a mí me puede funcionar muy bien y caer muy bien y a ti te puede caer muy mal y también tenemos que aprender un poquito sobre el ensayo y error y si no fomentamos esa confianza con el paciente, pues lo vamos a perder, se va a ir desencantado y nos va a decir no funcionó. Tenemos que ser empáticos. Para poder tener esa relación, tenemos que escuchar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Me gusta eso, muy bien, Jacqueline, no te nos vayas, estamos terminando esa transmisión mostrando la agenda de esta semana. Jacqueline está en Yaquiderma, síguenla en Instagram, siempre creo que es bueno entre colegas seguir ahondando en los tips, en pasarnos esa información y sobre todo pues en el programa de OVE queremos ser de forma abierta, receptores de puntos de vista que puedan concordar y a veces diferir, siempre avanzando en los temas y en el conocimiento. Así que muchísimas gracias por habernos ilustrado una vez más con manzanas y peras, temas que a veces nos rebasan porque van en el mercado más del peluquero que del dermatólogo o del médico especialista. Así que ha sido muy ilustrativo, te lo agradecemos mucho hoy, el lunes 17 de agosto. Nos vemos el día jueves 20 de agosto con un tema que también interesa mucho, de cómo mantener mis redes sociales en el mundo médico. Hemos tocado ya varios temas en OVE, pero ahorita quisimos ser muy específicos de cómo mantengo, cómo actualizo, cómo las hago vivas sin estar todo el día pegado a mis redes sociales, yo doctora o doctor, porque si no se vuelve infernal. Así que Denise Vergara, una licenciada de una agencia específica, nos lo dirá. No dejes de bajar, por favor, en overnia.mx/registro tus diplomas. Siempre es importante la constancia de haber participado en vivo o en la repetición a atender esos webinars. Para eso están, para que si estás tú en tu consulta en ese momento o con pacientes o ocupada en tu hospital, escuela o en tu hospital privado puedas tener acceso siempre a la repetición y a repasar conceptos y láminas que te interesaron. Overnia Oficial, siempre en el canal de YouTube, como lo viste. Overnia Oficial, hablando de redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, siempre muy abiertos con todas las redes distribuidas autorizados a que nos digas, nos expreses en las encuestas tu opinión sobre las pláticas, sobre los ponentes. Necesitamos tu feedback, es muy relevante para poder mejorarnos. Así que no dejes de dar tu opinión en SurveyMonkey, las encuestas que tenemos cada semana para evaluar la semana que acaba de transcurrir. No dejes de vernos y sintonizarnos el día jueves. Nos vemos. Saludos, doctor Nava. Gracias por tus preguntas. Gracias a todas las y los doctores que se conectaron. Jacqueline, como siempre, un honor y un placer que hayas estudiado de nuevo como casi residente en armar una plática que no tenías armada. Es contenido totalmente fresco, totalmente novedoso, propiedad obviamente de la doctora y que nos permite avanzar un poco más en esos temas donde mucho queda por hacer. Así que pronto más noticias de pelo, más noticias de piel y de todos los temas que tenemos en OVE. Estamos contigo siempre muy honrados de seguir en esa gran aventura de 21 semanas. Parece ser que lograremos casi pronto un año y no nos habremos dado cuenta, pero hay una vida, hay pacientes y hay muchas cosas más que hacer, por eso nada más 2 veces a la semana, contigo OVE presente en cada minuto, en cada instante. Gracias Jacqueline, gracias equipo técnico, gracias Diana, gracias Adri, gracias Yair, Brandon, Pancho, como siempre, gracias por su apoyo tras bambalinas. Nos vemos pronto, Jacqueline, y tenemos un pendiente, no olvidemos. Gracias. Hasta luego.